Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gazmuri. Gracias por estar aquí, Anita María. Hace muchos años que no nos vemos. Sí, un gusto estar aquí, Fernando. La verdad es que sí, hacía harto tiempo que no conversábamos, así que muchas gracias por la invitación. Te quería primero plantearte un primer tema que tiene que ver un poquitito con, a ver, tú ya tienes un partido, Acción Humanista, sí. Estás elegida en el Parlamento. Cuéntame un poquitito desde cómo se hace política desde una agrupación que uno podría decir es un poco más pequeña, más chica, tiene menos redes. ¿Cómo se hace política así? Sí, interesante tu pregunta. Yo llegué al Parlamento como independiente, fui escogida como independiente, pero a poco andar, bueno, por supuesto tenía un vínculo de muchos años con el diputado Tomás Hirsch, con mi amigo Tomás Hirsch, y recordemos que él venía del Partido Humanista, que tuvo sus problemas en un momento y gran parte de esas personas se salieron. Y durante un tiempo empezaron a formar un movimiento, pero finalmente, y empezando este gobierno, se vio la necesidad justamente de poder organizarse mejor, convertirse en partido. También hubo un llamado al presidente en ese sentido, ¿no? Y se tomó ese desafío y la verdad que ha sido muy bonito porque en muy corto tiempo hemos logrado legalizar Acción Humanista en 6 regiones, tener ya una presencia nacional, tenemos candidatos ahora en las municipales. La verdad es que ha sido muy lindo porque es un espacio distinto. ¿Y por qué yo lo destaco? Porque en el difícil mundo político que vivimos hoy día, crispado, ¿cierto? Lleno de polarizaciones, cargado de violencia, encontrar un espacio político en que hay una mirada, en que hay ciertos valores, que son los valores del humanismo universal, ¿no? Pero que tienen este compromiso firme con el diálogo, con la no violencia activa, con la paz finalmente, yo creo que es un sello que a mí me llama mucho la atención y me sentí convocada. Y por supuesto con la tremenda admiración que tiene por Laura Rodríguez, que ha sido para nosotros, sigue siendo una inspiración. Entonces la verdad es que yo me he sentido muy cómoda en este domicilio político. Es un partido pequeño, estamos iniciando, somos 2 parlamentarios, el diputado Tomás Hirsch y yo, que estamos empezando a crecer como partido. Y nos hemos dedicado este tiempo en este crecimiento interno. A ver, antes de hacerte las preguntas así sí, más contingentes, te quería preguntar. Tú fuiste una actriz muy conocida y eso genera, pero me imagino, un aura de personalidad que la gente te mira para allá. ¿Ha sido difícil el que te perciban también como persona política? Qué buena pregunta, porque entiendo que subyace en esa pregunta que de alguna forma uno al entrar al espacio político pierde cierta credibilidad o cariño de la gente. Y fíjate, Fernando, que lo más preciado para mí, porque también tenía esa reflexión, es que no ha sido así. Al parecer, independiente de que hoy día está en el mundo político, las personas no dejan de tener presente la trayectoria de uno, el afecto que ha desarrollado, y también no solo por mi carrera de actriz, sino que todo el trabajo hecho con Fundación Daya, con la lucha por el uso medicinal del cannabis, ha hecho que este cariño de la gente se traspase, a pesar de que hoy día yo esté en una representación política. Y al contrario, me encuentro con muestras de cariño, de abrazo. Yo soy bien de tocar, de abrazar a la gente, y las semanas que estamos en el territorio para mí es donde me lleno de energía, porque de verdad recibo puro cariño, puro buena onda y, curiosamente, mucho más seguimiento al trabajo parlamentario que uno hace del que uno se pudiera imaginar. A veces uno tiene la sensación de que la ciudadanía no nota realmente en qué uno está o qué proyecto está empujando o qué dijo con respecto a esto, y eso está. Ahí hay un punto bien interesante, Ana María, porque tú que vienes de un mundo de, voy a ponerlo, si tú quieres, en términos figurativos, pero del Chile real, digamos, no eres un personaje de la política, tú saliste de tu trabajo como actriz hacia la política, y hoy día tú ves que, no solamente en Chile, pero en muchos países, la política está con un grado de aprobación bastante bajo, y no ven... y además es fácil echarle la culpa a los políticos cuando las cosas pasan, digamos. Y por lo tanto, ¿cómo es tu ligazón con tu territorio, con tu gente, con el país en general, desde esta óptica que ya está bastante, yo te diría, establecida, que los porcentajes
de aprobación en las encuestas son muy bajos. Son muy bajos, tú tienes toda la razón. Recordemos sí que la oposición tiene incluso un porcentaje más bajo de aprobación que el oficialismo y que el gobierno. Por cierto que es difícil, pero yo creo que de alguna manera tengo una pequeña ventaja por este cariño como anterior que la gente me tenía y por el trabajo, y esto de verdad que ha sido, no hay lugar donde yo no vaya, donde no encuentre agradecimiento por la labor hecha en el ámbito de las terapias y de la medicina, y eso queda grabado. Entonces, de alguna forma esta transición para mí no ha sido muy difícil. Es decir, yo sigo manteniendo como el mismo vínculo que tenía antes con la gente y la misma calidad en el vínculo, y eso también tiene que ver con que yo estoy presente en el territorio, voy a todos los rincones, me junto con las personas, converso. Yo sé que para mi equipo a veces soy un poco una pesadilla porque me quedo una reunión que se supone que es de 1 hora con unos vecinos, yo me quedo 3 horas, porque me intereso genuinamente en conocer cuáles son los dolores, cuáles son las urgencias. Y yo creo que ese contacto con el territorio, que justamente por no venir de este mundo político, sino venir de un mundo más de la sociedad civil, digamos, de los movimientos que luchamos por diferentes causas, pero desde la sociedad civil, hace que esa relación, ese tejido que uno tiene con la sociedad civil siga estando muy vivo, y así lo siento yo. Ahora, Ana María, hay una característica que tú tienes que yo creo que no la tiene nadie más en el Parlamento, que no solamente tú vienes de un ambiente asociado con el espectáculo, como actriz que eres, sino tú eres una de las lideresas que hubo en este país para colocar el tema de la marihuana y del cannabis como un producto que no solamente debe recibir quejas y castigos de todo tipo, sino que lo traspasaste a no solamente que eventualmente se pudiera consumir, sino que además en ese aspecto medicinal. ¿Qué tanto eso qué cosas has tenido que de alguna manera padecer, o cuál es tu costo por ser la lideresa en términos del cannabis, especialmente ahora donde el tema de la droga y de las bandas y del narco está en la boca de todos? Súper interesante tu pregunta, y por supuesto que este camino no ahora en el Parlamento, desde antes, los 12 años de que partimos con la lucha al cannabis medicinal, 12 años ya a esta altura, tuvo muchos costos, ¿no? Tuvo muchos costos personales. Cuando uno lleva una causa difícil adelante, un tema controversial en que hay muchos detractores, obviamente que no siempre es grato, y sufrimos persecución. Quiero recordar que en el gobierno de Piñera fuimos muy perseguidos. Yo tuve hasta una querella al Estado en mi contra por delitos contra la salud pública, que obviamente se desestimó. La fundación fue fiscalizada por la Seremi de Salud con la intención de cerrarla. Allanaron la casa de mi hija mientras yo estaba exponiendo en el Congreso por Zoom, y dije al aire, en este momento están allanando la casa de mi hija. Entonces, por supuesto que tiene costos personales porque ha sido un esfuerzo muy sostenido, y teniendo muchos detractores que de a poco y con paciencia, con argumentos, ¿cierto?, uno ha podido ir conciliando. Ahora, cuando yo llego al Congreso con este tema, ¿cierto?, y que de hecho yo quiero recordar, yo hice campaña con este tema, o sea, yo como candidata a diputada andaba con mi polera con la hoja de cannabis. Y finalmente había quienes me decían, oye, pero te va a ir muy mal con eso en el Distrito 12. Y al contrario, fui de los nuevos electos la más votada de Chile, de los que iba por primera vez a una elección popular. Entonces nos damos cuenta que el sentido común de la ciudadanía iba por otro lado de lo que las autoridades, los tomadores de decisiones estaban pensando o percibiendo. El costo al entrar al Congreso ya llevando este tema, yo quiero recordar que las primeras cosas que hice fue formar la bancada transversal Regulación por la Paz, con más de 50 parlamentarios y parlamentarios. ¿Y por qué Regulación por la Paz? Partiendo por el cannabis, porque somos unos convencidos que si aspiramos a la paz que necesitamos en nuestros territorios, si aspiramos a poder pacificar lo que hoy día tenemos como crimen organizado, eso, Fernando, es imposible hacerlo si efectivamente no nos ponemos serios y pensamos en una regulación. Y por eso regulación por la paz. No va a haber paz mientras no regulemos. Y yo no digo que con una regulación total se termine el problema del narco, ni mucho menos. Pero sí, por ejemplo, como vemos a Uruguay, en que ya le han arrebatado el 40% del mercado al narcotráfico, al crimen organizado. Pueden decir no será mucho, pero el 40%, casi la mitad, es muchísimo. Las mismas razones que tuvo Canadá, Trudeau, cuando legalizó, arrebatarle un mercado al crimen organizado, además de proteger a las poblaciones vulnerables. Entonces, en ese escenario, hoy día, y eso es lo que sostenemos desde la bancada Regulación por la Paz,
si queremos avanzar en este compromiso por la paz, no podemos hacer otra cosa que regular. Déjame hacerte una pregunta muy precisa respecto justamente de eso. Hay en este particular tema que tú estás diciendo, que es regular y todo eso, ¿hay en eso posturas ideológicas tan extremas asociadas a sectores o la mezcla de pareceres es totalmente distinta? Yo hoy día pienso que hay pareceres más transversales, eso es algo que se ha ido construyendo, que se ha ido ganando y que también este auge del uso medicinal del cannabis también permitió más educación ciudadana con respecto al tema, más información. Entonces, hoy día yo creo, por ejemplo, que si pensáramos en avanzar, hoy día tenemos legalizado totalmente el uso medicinal del cannabis, ya por sus diferentes vías, aunque ya podemos hablarlo, desgraciadamente, aunque la ley de cannabis medicinal tiene más de un año, aún no se ha implementado correctamente y ahí yo hago el llamado de atención a nuestro gobierno, porque los parlamentarios hacemos las leyes, pero se supone que no somos los encargados de implementarlas, que eso le corresponde al Poder Ejecutivo en sus diferentes estamentos, hacer las bajadas que corresponden, y eso no ha ocurrido aunque llevamos más de un año con la ley. Entonces eso es complejo, porque de alguna manera nos damos cuenta que quizás esto que aprobamos mayoritariamente en el Congreso, que fuimos llevados al Tribunal Constitucional, ganamos en el Tribunal Constitucional esta regulación del cannabis medicinal, pero probablemente no era la manera en que el Ejecutivo habría querido llevarlo por una cuerda separada. Entonces probablemente no fue de su mayor agrado, pero fue lo que se aprobó y recordemos las palabras del presidente Boric cuando se promulgó la ley. Aquí los pacientes no son delincuentes, no pueden ser perseguidos y hacía la separación muy clara, porque esta ley además mejoraba la persecución al narcotráfico, pero hacía esta salvedad con este uso medicinal. Pero desgraciadamente, a pesar de las palabras del presidente, todavía tenemos pacientes con sus recetas médicas al día que siguen siendo allanados con violencia, en que los policías se ríen de la receta y le dicen, no, la receta no sirve, necesita el permiso del SAC, en total desconocimiento de la ley. Entonces, cuando hace poquito tiempo atrás me tocó hablar con el encargado del OS7 de Ñuble, justamente por ser testigo, yo en una causa y quería una declaración, y conversamos. Y me dice, pero diputada, si a nosotros no nos bajan un instructivo, usted comprenderá que no estamos mirando el diario oficial todos los días para ver los cambios regulares. Y tiene toda la razón. Sí, toda la razón. Toda la razón. Y ahí mi reclamo, ¿por qué desde Interior no se han instruido a las policías correctamente? ¿Por qué desde Salud se está trabajando en eso, pero ha sido muy lento? No se han bajado los instructivos para que la señora que va a su CEFAM y que consulte por la alternativa de cannabis medicinal no la amenacen y le digan, señora, que está hablando de droga, sino que sepan que hoy día es una ley de la República. Entonces, tenemos esta falta de bajada. Tenemos, por otro lado, a una Fiscalía Nacional que persiste en hacer caso omiso de la ley. Entonces es bien increíble porque con ley aprobada, con receta médica, tú puedes tener tu planta de cannabis, vamos a juicio con un paciente, están los testigos, va el médico de testigo, voy yo de testigo, toda la evidencia a la vista, sobreseído el paciente y Fiscalía apela, recurre de nulidad, insiste. Y lo más curioso es que en estos últimos dos casos de hace poco tiempo que nos tocó esta misma situación de que son sobreseídos y apela, los fiscales que apelaban, en un caso era el fiscal jefe de Puerto Natal, en otro caso un fiscal de Rancagua, ambos hoy día apartados por sus vínculos con el narcotráfico. Entonces vemos que los fiscales que se ensañan con los pacientes por 3 plantas y piden 5 años y un día de cárcel, tenían negocios con los narcotraficantes. Entonces, volvemos a lo inicial. Cuando vemos que el crimen organizado ha permeado la institucionalidad. Hoy día no pasa un día en que no veamos una noticia de carabineros o PDI que tenían que ver, ¿cierto? Y que estaban metidos en todos los días. O sea, vemos fiscales involucrados ya con el narco. Evidentemente que tenemos que dar un paso adelante y empezar a arrebatarle este mercado y pensar en otra manera. Yo sé y entiendo a la ministra Toá cuando he conversado con ella, me dice, ¿cómo vamos a avanzar si tenemos este escenario de crimen organizado? Y ahí es donde yo digo, pero justamente por eso, también lo he hablado con el subsecretario Monsalve, que me ha contestado un poco parecido, ¿no? Y yo le digo, bueno, el diputado Monsalve pensaba distinto. Él mismo fue autor de varios proyectos que tenían que ver con la regulación del cannabis. Ahora, ¿por qué no me explicas, y nos explica a todos los que te están viendo, explica un poquitito de qué manera la legalización o el uso legal de, por ejemplo, la marihuana, el cannabis, es algo que atenta contra el negocio de los narcos? Mira, es súper simple explicarlo. Hay un estudio que salió hace unos años atrás y que incluso hoy día yo creo que se queda corto, en que determinaba
Francisco Cumcille y otros académicos, que determinaban que en Chile los ciudadanos chilenos gastan en drogas, en las tres principales, que serían cannabis, pasta base y cocaína, $1 millón diarios. Y de eso el 80% es cannabis. Es decir, solo por cannabis o marihuana, como le decimos popularmente, entran al crimen organizado $800.000 diarios, Fernando. ¿Cómo nos vamos a extrañar del poder de fuego del crimen organizado si les entran $800.000 diarios? Entonces, ese es el mercado, esos $800.000 hay que ir a quitárselos al crimen organizado. ¿Y eso cómo se hace? Regulando. ¿Y cuáles son las ventajas de regular? Que tú a los usuarios de partida le pones normas claras. Hoy día no hay normas claras, ¿no? O sea, más allá de lo medicinal, para el resto, normas claras. ¿Cuánto puede tener, cuánto no, cuánto puede comprar, cuánto puede portar? Aseguras la calidad del producto que están usando las personas, por lo tanto, de una perspectiva de salud pública, estás cuidando a la población, porque evidentemente que el producto comprado a un traficante, tú no tienes ninguna garantía de su procedencia, su calidad, si está intervenido con otras cosas. Y ahí tenemos la marihuana prensada, la creepy y todo eso. Entonces, evidentemente que una regulación en que esté los derechos personales como el autocultivo, los cultivos colectivos, pero también la posibilidad del expendio, tú entregas productos de calidad certificada con concentraciones que se conocen. Mira, si lo llevamos al ejemplo del alcohol, es como en la época de ley seca en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la prohibición? ¿Se dejó de producir alcohol? ¿Se dejó de usar alcohol? No. Era el negocio de la mafia. El negocio de la... Bueno, acá es lo mismo. Se prohíbe, entonces, ¿qué surge? El narcotráfico. Recordemos que el narcotráfico es el hijo predilecto de la prohibición. Y le generamos este mercado a raíz de la prohibición. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué pasaba en la ley seca? No se consumían alcoholes legales, pero sí destilados de pésima calidad que provocaron muertes, que provocaron... Bueno, con el cannabis es lo mismo. Lo que venden los traficantes es de pésima calidad, produce afectación a la salud, ¿cierto? Está mezclado con otras cosas más adictivas. Entonces, evidentemente que, de una perspectiva de salud, lo que corresponde es regular. Ahora, Ana María... Perdón, y el último detalle. Sí. Cuando tú no regulas, no tienes ninguna posibilidad de proteger a las comunidades vulnerables como son los niños, niñas y adolescentes. Cuando tú regulas, tú pones normas con respecto a eso. Hoy día, por ejemplo, no hay ningún límite, no hay ninguna ley que hable de menores de edad, mayores de... O sea, no hay límites como en el alcohol, que tenemos claro que es para mayores de 18 años. Entonces, frente a todos estos argumentos, y hay muchos más, es importante avanzar en regular. No se acaba de un día para otro el narcotráfico con eso, por cierto que no. Y aquí viene otro factor que es muy importante, que es la cooperación internacional, porque si no lo que va haciendo un país regula, se hace más difícil para los narcos ahí, y bueno, se hace el efecto globo, se van al país de al lado que no ha regulado. Entonces, por eso es importante también, y en ese sentido nos estamos quedando atrás. Bueno, de eso te quería hacer una pregunta, en el sentido de... Los países, por ejemplo, cercanos acá, Uruguay, te pongo un ejemplo. Y le ha ido muy bien. Eso es lo que quería saber. Muy ¿Cuáles bien. son los resultados? Mira, son muy buenos resultados. Perdón. A pesar de que en el gobierno anterior salieron informes y estudios que se hacían acá, interpretando la realidad uruguaya, nunca me voy a olvidar, y salió uno de los que eran el director de Senda en su momento, ¿no? Y me escribe Milton Romani, que fue el jefe de la Junta de Drogas en Uruguay, que estuvo a cargo de la legalización, y estaba indignado. Me decía, ¿cómo es posible que estén diciendo eso del proceso regulatorio en Uruguay cuando acá estamos muy contentos con los resultados? Y allí donde vemos que no hemos tenido los mejores resultados, ¿por qué es? Y lo tienen estudiado. Allí donde los puntos de expendio, que son las farmacias en Uruguay, están a más de 200 kilómetros de donde vive la persona no va a ir 200 kilómetros y le va a comprar al traficante. Entonces, el tener puntos de dispensación distribuidos geográficamente, eso es algo súper importante, y hay aprendizajes que han hecho en Uruguay. El otro aprendizaje importante, en un principio pusieron una regulación a la concentración de THC muy baja. Como era muy baja, no satisfacía la necesidad de los usuarios y terminaban entonces igual proveyendo, ¿cierto?, en redes informales. Y eso lo corrigieron. O sea, cuando tú tienes una política pública seria como esta, que vas analizando su evolución, también vas corrigiendo aquello que tú has visto que podría hacerse mejor. Entonces, Uruguay le ha ido muy bien. Canadá le ha ido estupendamente bien también. Y hoy día en Brasil, no sé si te supiste hace una semana, 2 semanas atrás, esto fue por la Corte Suprema, fue la justicia la que legalizó el uso personal del cannabis, determinando hasta 40 gramos de porte y hasta 5 plantas hembra por persona. Entonces,
México en el mismo camino por la Corte Suprema también, o sea, a veces por vía judicial, a veces por vía parlamento, ¿no? Argentina tiene una regulación ya bastante amplia del cannabis medicinal, pero hoy día con la administración de Milei todo está medio descalabrado, todo, bueno, como no solo ese tema, está todo descalabrado, en verdad, ¿no? Oye, Ana María, quiero cambiarte de tema, pero mi última pregunta sobre este fenómeno. ¿Existe todavía esta lógica de que, bueno, lo hace la diputada Pamela Giles en el Congreso, que una manera de alguna manera generar sospecha sobre alguien es pedirle un test? Claro. Ahora, eso no es ninguna obligación, porque no está obligado. Pero en el caso de los parlamentarios, que tienen que ver con la salud pública y tienen que ver con una serie de cosas, ¿hay movimientos al interior sobre este tipo de temas? Sí, yo diría que particularmente hay dos parlamentarios obsesionados con el tema, que son la diputada Giles y el diputado Coloma, que realmente tienen como una fijación y que ahora están presentando un proyecto para exigirle el test de droga al presidente. Entonces, a mí me sorprende que en Chile se estén escuchando estas argumentaciones cuando el 26 de junio Derechos Humanos de la ONU acaba de hacer una carta pública, un llamado a los estados a cambiar absolutamente su relación con este tema, a dejar de estigmatizar, de perseguir a los usuarios de droga y cambiar el enfoque punitivo. O sea, desde las Naciones Unidas nos están diciendo que no es posible seguir estigmatizando a las personas que usan drogas, que no es posible, que no corresponde, y llama a descriminalizar todos los usos personales. Naciones Unidas, derechos humanos. Entonces, te das cuenta que parecen como discursos de siglos distintos. Y yo creo que estos son efectos populistas. Recordemos que el gran contraargumento acá cuando se decía, no, el test de droga, los que decíamos, porque el argumento es que el test de droga te permitiría buscar los nexos con el narcotráfico, lo que de verdad que es un absurdo, ¿no? O sea, eso es totalmente absurdo. ¿Y nosotros qué decíamos? Más bien abrir el secreto bancario, seguir la ruta del dinero, es lo que nos permite dar con las redes de narcotráfico, porque incluso si pensamos, no sé, un poquito en la historia conocida y reciente, Pablo Escobar, tremendo traficante, él mismo decía, no usaba drogas. Entonces, no tiene que ver. Es un absurdo querer plantear que porque algún parlamentario usa alguna sustancia va a tener un vínculo con el narcotráfico. Eso me parece populista, efectista y poco serio. Y en el fondo salimos de la discusión sensata con respecto a este tema, que va en la línea de lo que dice Naciones Unidas hoy día, que va en la línea de todas las organizaciones de derechos humanos, porque recordemos, en el planeta entero, y en Chile no es la excepción, la política punitiva, criminalizadora en respecto a las drogas ha generado un sufrimiento inmenso, porque se ha focalizado en los pobres, en las mujeres, en los más vulnerables, en Estados Unidos hasta el día de hoy, incluso donde todavía no se regula correctamente, las tasas de encarcelamiento de población latina y afrodescendiente es 4 veces mayor que la de población blanca. Entonces hay un elemento también racista allí donde en los países que esto se da. Entonces la verdad es que hoy día es bastante clara la mirada de que esto tiene que cambiar, pero también estamos en un clima de inseguridad, de crimen organizado, entonces que da mucho temor avanzar con esto. ¿Cuál es mi tesis? Justamente porque estamos en este escenario. Yo quiero recordar a Francisca Florenzano, que fue directora de Senda en el gobierno de Piñera, Piñera 1, y que en esa época Francisca Florenzano dijo 2 cosas muy importantes. Uno, dejó listo el decreto para el cambio de lista del cannabis, porque hizo todos los estudios ella, como directora de Senda, y no había evidencia alguna que permitiera seguir sosteniendo el cannabis en la lista de sustancias peligrosas sin uso médico. Eso no se concretó, el presidente no firmó eso, pero dijo otra cosa. Estamos en el momento de regular, hablando del cannabis, partiendo por el cannabis, porque quizás mañana va a ser demasiado tarde. Y lo dijo en el gobierno Piñera 1. Y hoy día recojo ese guante, porque así como se ha ido empeorando el clima en relación al crimen organizado, es porque ha ido pasando todo este tiempo del cual hablaba Florenzano, que quizás mañana es demasiado tarde. Entonces, nuevamente, desde la bancada nosotros hacemos un llamado a nuestro gobierno a cumplir con su programa, porque esto está en el programa de gobierno. Terminar con la persecución, una nueva ley de drogas que no persiga los usos personales, está puesto en el programa de gobierno y es un compromiso. Y de verdad que yo entiendo el temor que pueden tener por esta preocupación del crimen organizado, pero también pensemos que la respuesta que da Colombia, que da México frente a eso, es regular. Justamente por empezar
a arrebatarle la cancha al crimen organizado. Entonces, yo espero que mi gobierno entre en sensatez con este tema, deje los temores de lado, y porque yo lo he estado sondeando incluso con las otras bancadas, y hay bastante agua en la piscina. Esto ya dejó de ser un tema de nicho de las izquierdas. Hoy día hay una derecha liberal, ¿cierto?, que también concurre con su pensamiento, quizás desde otra vertiente de la que pueda llegar uno, ¿no?, con otra mirada. Pero hoy día yo creo que hay un consenso bastante amplio, incluso en conversaciones con algunos republicanos, te puedo decir que hasta estarían allanados. La verdad es que creo que hay que dar el paso, salir del arrinconamiento con esto, porque es lo que corresponde, es lo que pensaba el presidente. Recordemos que el presidente fue autor de las indicaciones justamente en que despenalizaban estos usos y daban un marco más regulado. Entonces, es importante avanzar en esa dirección y hemos estado esperando que el Ejecutivo ingrese un proyecto, ¿no?, porque esos son los rumores, que lo va a ingresar. Y por otro lado, los parlamentarios tenemos un proyecto listo también, pero estamos esperando a ver qué hace el Ejecutivo, porque confiamos en que va a cumplir con su programa. Pero por si acaso, si eso no ocurre y sigue pasando el tiempo, bueno, vamos a ejercer nuestro rol parlamentario y avanzar en algo que pensamos que de verdad es urgente y necesario. Y lo vemos en nuestras poblaciones, lo vemos en el territorio. Ya que estás hablando del gobierno y de la gestión del gobierno, te quiero preguntar, porque tú eres parte de la bancada del PC. Del comité. Del comité. El comité lo configuran el Partido Comunista, Acción Humanista, FREPS y un diputado independiente. Ok, ese es mi comité. Ok, y hoy día están pasando una serie de cosas bien interesantes porque de alguna manera no forman parte de lo que uno esperaba ver en una coalición de este tipo. Hay diferencias grandes, hay quejas del Partido Comunista por ejemplo, el caso de el allanamiento a Villa Francia. Mira, basta que una situación como la salida de un asesor de la Presidencia de la República provoca inmediatamente una división, por lo menos argumental, en términos de cosas. A ver, tú que lo ves desde el Parlamento, ¿qué tan sólida está llamemos así, la caparazón de partidos que sustentan hoy día al gobierno del presidente Boric? A ver, puedo hablar por mi comité, el sector que yo represento. Ha sido, por supuesto, un comité totalmente comprometido con el gobierno, pero estar comprometido con el gobierno tampoco significa ser obsecuente y encontrar que todo está bien. Entonces, por ejemplo, si volvemos a lo que pasa con Villa Francia hoy día, que es noticia en desarrollo, pero yo misma presenté un oficio inmediatamente para saber qué había pasado ahí, cómo se llevó a cabo este procedimiento, por qué no estaban identificados los carabineros, qué pasaba con las cámaras que se supone que es por ley tienen que tener prendidas, resulta que no estaban las grabaciones de las cámaras. La diputada Hertz ofició, yo hice lo mismo, y dimos un punto de prensa juntos incluso. Entonces, quiero decir con esto que tampoco es exclusivo del PC tener esta mirada y que a veces habemos otros que también concurrimos con reflexiones parecidas, pero que al parecer como que el foco está puesto en este anticomunismo bien tremendo que se ha instalado últimamente. Entonces es evidente que hay tensiones, que hay cosas que no nos gustan, que probablemente algunos de los temas de la agenda de seguridad del gobierno obviamente tenía elementos para nosotros sensibles, ¿no? Y de hecho proyectos que... ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la ley Nain Retamal, o sea, todo lo que tiene que ver, y esto... Sinceramente, yo también conversándolo con defensores públicos que nos dicen, cuando esté toda esta ley implementada, ¿cómo vamos a defender a la gente? Entonces también hemos avanzado en un populismo penal que a mí me preocupa, Se entiende la crisis de seguridad, pero este paroxismo de legislar decenas de leyes de seguridad, yo tampoco creo que necesariamente nos lleve al mejor escenario. Hay algunas que son sensatas, que hay que hacerlas, pero recordemos que los equilibrios que tenemos hoy día en el Congreso hace que muchas veces también queden indicaciones, cosas que vienen de la derecha, que son más duras y que nuestros votos no concurren, pero que terminan aprobándose igual. Y eso no quiere decir que nos gustó entonces el proyecto porque está aprobado. No nos gustó, se aprobó sin nuestros votos y tenemos reparo. Y nuestros votos, los rechazos tienen que ver con partes puntuales de los proyectos, no con los proyectos completos, como a veces se ha querido caricaturizar, ¿no? Le rechazan los proyectos al gobierno, no. Viene un proyecto que viene muchas indicaciones y quizás una indicación tenemos reparo y en el ejercicio libre, ¿cierto?, de nuestro rol parlamentario podemos rechazar esa indicación en particular que no nos pareció coherente. Ahora, en el caso tuyo, te lo voy a preguntar. Por cierto, esto que voy a decir no tiene nada que ver con que trate de decir de que tú eres mayor que
que otras personas. Pero lo soy, pero lo soy. Yo soy mucho mayor que tú. Pero no, tiene que ver con lo siguiente. Tú notas que hay un clivaje, una suerte de brecha etaria todavía, donde a los gobernantes es fácil de alguna manera imputarle cosas por inexperiencia, por desconocimiento, por incluso si tú quieres ser insultante, dice, oye, estos gallos no le han trabajado un peso a nadie, como han dicho varios ahí, y se forma muy rápidamente una situación de diferencia etaria. Eso no solamente ha pasado acá, ha pasado en otros países donde también llegan presidentes o al ejecutivo muy jóvenes y rápidamente hay una masa de personas que los critican no por lo que hacen, sino por lo que son, digamos, por la juventud, si tú quieres. Sí. Y desde ese punto de vista, este grupo tuvo, a mi modo de ver, su pecado original de pontificar moralmente en un momento dado contra la concertación y y les toca gobernar, y hay una serie de cosas que de alguna manera tengo yo así te lo voy a caricaturizar, pero como que una fila de personas que han esperado mucho tiempo para poder estar en la fila de poder ir decirle, a ver, ¿y cómo lo hacemos ahora? ¿Ah? Sí. Ustedes están preocupados de los pescados sintientes y sin embargo quieren el aborto legal para seres humanos indudablemente sintientes. A ver, cuénteme un poquitito eso. Y esa brecha se nota mucho. Se nota y a veces puede ser un problema, pero también por otro lado yo creo que es una riqueza. Y yo creo, además te agrego, que el concepto de la droga o de la marihuana, si tú quieres, está más asociado, lo asocian más a ese tipo de juventud que al viejo de 60 años o 50 años, a pesar de que perfectamente puede ser un consumidor, pero está más asociado a la juventud y por lo tanto entra dentro de esta discusión de brecha. Sí, es interesante lo que tú planteas, porque claro, obviamente que pasa lo que tú describes, ¿no? Como esta separación, pero yo encuentro que es una riqueza esta multigeneracionalidad que hay hoy día en el Congreso y en el gobierno, ¿cierto? Y en el ámbito político. Obviamente que desde la inexperiencia, desde la juventud, se cometen algunos desaciertos, algunos errores comunicacionales o como lo que tocabas de relatar, ¿cierto? De los moluscos sintientes, que claro, son desaciertos que finalmente se prestan un poco para la caricatura. Pero yo también hago una invitación a dejar de lado esas caricaturas e ir más al fondo, porque hay parlamentarios que son muy jóvenes, que son de esta nueva generación y que son muy buenos parlamentarios. Así como hay otros que tienen una larga trayectoria y también lo son. Y creo que de esa riqueza, de esa combinación, tenemos que tratar, en vez de hacer caricatura, descalificarnos, tratar de ir encontrando, digamos, los mejores caminos, porque las visiones aportan. Ahora sí, de que ha habido un poco de soberbia, que se les ha cobrado esa soberbia. Por cierto, eso uno no puede desconocer y ahora mismo en los procesos internos del Frente Amplio hemos visto algunas declaraciones también un poco altisonantes, un poco mesiánicas, que claro, uno con más alegría, pero a veces guardar silencio es bueno, ¿cierto? Por la boca muere el pez, o hablar un poquitito menos. Pero creo que hay diputados y diputadas jóvenes que hacen tremendos aportes. En mi comité, por ejemplo, es sumamente mezclado. Tenemos desde Carmen Hertz, que probablemente es la mayor del comité, pero está Tomás Hirsch, estoy yo, que somos personas grandes ya, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos diputados jóvenes como Matías Ramírez, entonces como Daniela Serrano. Entonces es muy mezclado y yo creo que al menos en mi experiencia eso ha sido positivo. En la ecuación grande y quizás como en este conflicto entre socialismo democrático y apruebo dignidad por otro lado, se dan un poco estos matices, pero yo creo que está bueno que sea así, que está bien que se mezclen las generaciones. Me gusta que tengamos un presidente joven. Yo creo que eso sí ha sido bueno para nuestro país, a pesar, de nuevo, de que a pesar de que sea nuestro gobierno, que sea presidente, no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo y que no note cuando ocurren estos errores o que tienen que ver quizás con estas brechas generacionales o con esta falta de experiencia o con esta falta, que ahí yo podría sí quizás encontrar algún sentido con esta falta de conexión un poquitito, haber pasado por el contacto más con la realidad, ¿no? Y no tan derechamente como haber llegado al Congreso o a posiciones de poder. Última pregunta te hago, Ana María. ¿Tú estás notando
por ser además de un partido relativamente pequeño, un partido relativamente joven, ¿estás notando cambios en términos de las ideas, de las tomas de posiciones que se están generando a raíz, por ejemplo, de lo que está pasando en el mundo? Hoy día, y lo conversábamos antes de entrar acá, si es que tú no insultas a tu adversario, a quien etiquetas de enemigo, o si no le cargas toda una cosa, no tienes posibilidad alguna de llegar a ninguna parte. Si es que eventualmente tú no prometes casi una lógica de superhéroe para poder gobernar, tampoco. Cuesta ver cosas que estaban a la vuelta de la esquina si uno se hubiese fijado un poquitito, como por ejemplo el alza de los precios de la electricidad, algo que se pospuso en un momento dado, pero en algún momento dado iba a pasar y de repente cae, como si fuese una cosa que nadie pudo ver. ¿Qué tanto de eso altera la relación de los políticos profesionales con su ciudadanía, su representado? Mira, es bien interesante cómo lo planteas, porque eso lo tomamos como un desafío y en Acción Humanista concretamente, porque están pasando muchas cosas y hay como una confusión, ¿cierto? Surgen unas ideas por un lado, posturas por el otro, y la ciudadanía al medio queda un poco como confundida, como con una sensación del descrédito que tiene el Congreso, de que están todos peleando, ¿cierto? Que no se avanza para ningún lado, y por eso es que particularmente en Acción Humanista, que estamos haciendo un trabajo territorial y un trabajo de formación con los nuevos integrantes del partido, con las nuevas candidaturas, también buscando como un sello diferenciador en estas materias, o sea, en estos tiempos violentos, estos tiempos polarizados, estos tiempos difíciles que nos toca transitar, en que más allá de los problemas colectivos, cada uno está lidiando con sus propios dramas personales, ¿no? Con los problemas de salud mental. En el Congreso tenemos un problema de salud mental importante, un nivel de estrés, un nivel... Entonces, creo que ahí estar como haciendo lo que hacemos nosotros de avivar esta llamita como del humanismo, de buscar los caminos de salidas pacíficas, de buscar el diálogo, de buscar como la reflexión, de buscar espacio de reflexión, porque estamos en la cultura de la inmediatez y eso es parte de lo que ocurre en el Congreso, que uno está como con un déficit atencional permanente, porque saltas de un tema a otro y no hay espacios como de profundización. Entonces, desde Acción Humanista lo que estamos queriendo hacer en este momento es cómo buscamos espacios en que la gente se pueda expresar, en que podamos escuchar sus miedos, sus temores, en que sus inseguridades, sus dudas con respecto al trabajo parlamentario y aclararlo. Y creo que ese trabajo que estamos haciendo, que es muy importante para dar tranquilidad y para acoger, y también, ojo, para nutrirnos desde ahí, de esas inquietudes, de esos dolores, porque efectivamente uno tiene la posibilidad de aislarse en el Congreso y de desconectarse de lo que está pasando en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos. Y por eso este desafío, y por eso siempre tengo presente a Laura Rodríguez, que decía de cara al pueblo, de espalda al Parlamento, ¿cierto? En el sentido no de espalda, darle la espalda, pero como que desde donde uno se nutre para el trabajo que hace en el Parlamento es ahí con la ciudadanía. Entonces yo creo que ese es el énfasis hoy día, ese es el trabajo para tratar de aminorar esta brecha que se ha generado entre lo político, la clase política, la acción política y el desencanto ciudadano. Y creo que parte de eso es lo por qué nos ha ido bien en esta afiliación, porque estamos mostrando algo distinto. En esa misma dirección presentamos hoy día un proyecto de ley que se vio en la sala para que el 2 de octubre sea el Día de la Paz y de la No Violencia Activa. Pensamos que poner elementos como eso en el Congreso hoy día son necesarios, algo distinto, un poco de luz en este escenario polarizado, en este escenario a veces un poco enfermo que ve la ciudadanía. Y creo que el diálogo intergeneracional, respetuoso, es muy importante y por eso yo valoro lo que hacen los cabros, como decimos de repente, y también a veces cuando se condorean decimos, ay, pero mira, la juventud es lo único que se quita sin que tengas que hacer nada por esforzarte para ello. Inevitablemente. Inevitablemente, ¿cierto? Ana María Agamuri, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí. Muchas gracias a ti. Que te Un vaya gusto bien. volver a conversar contigo.